Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos, hoy vamos a analizar un fenómeno que todos creemos conocer muy bien, el sonambulismo. Y es que si yo digo sonámbulo, la imagen que nos viene es casi de película, ¿no? Totalmente. La persona caminando así, con los brazos estirados, los ojos cerrados. Eso es, como un autómata. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es coger esa imagen y... Y guardarla en un cajón. Exacto, porque tiene muy poco que ver con la realidad. Poquísimo. Y para explorar este territorio tenemos una guía excepcional, que es una investigación muy reciente de la neurocientífica Francesca Ciclán. Sí, su trabajo es una pasada. Es que nos abre una ventana directa al cerebro de una persona sonámbula, pero justo en el momento en que ocurre todo. Justo en el momento, sí. Y ese es el objetivo que tenemos hoy. Ir más allá del mito, entender qué pasa de verdad en ese estado tan raro, ¿no? A medio camino entre estar dormido y despierto. Y sobre todo, descubrir qué sienten, qué experimentan estas personas, porque la respuesta, bueno, ya veremos que es mucho más sorprendente de lo que parece. Vale, pues empecemos por ahí, por desmontar esa imagen de Hollywood. Si no es la persona con los brazos al frente y los ojos cerrados, ¿qué es realmente el sonambulismo para la ciencia? Pues mira, la realidad es mucho más compleja y, la verdad, bastante más inquietante. ¿Ah, sí? Para empezar, algo que choca mucho. La inmensa mayoría de los sonámbulos tienen los ojos abiertos. Espera, ¿cómo? ¿Ojos abiertos? O sea, ¿que te pueden estar mirando directamente? Sí, te pueden estar mirando. Y no solo eso, no están ciegos. Pueden navegar por su entorno, esquivar una mesa, abrir una puerta. Vaya. A veces realizan tareas bastante complejas. Por eso el término médico que usamos es parasomnia. Parasomnia. Sí, es como un término paraguas, ¿sabes? Que engloba un montón de conductas extrañas que ocurren durante el sueño. El sonambulismo es la más famosa, pero hay más. Entiendo, o sea que no es solo caminar dormido. No, para nada. Hay todo un espectro. En el extremo más leve puede ser alguien que se sienta en la cama, mira a su alrededor con cara de confusión y se vuelve a acostar. Pero en el otro extremo, las conductas pueden ser muy complejas. Levantarse, vestirse, bajar escaleras, intentar salir de casa. ¿E incluso gritar? Gritar. Sí, a menudo con expresiones de pánico, de miedo, de verdad en la cara. Y eso me lleva a un punto que la propia investigadora Francesca Ciclari subraya mucho, que esto no es ninguna broma. No, en absoluto. Ella destaca los peligros. Dice, y cito, que las personas afectadas pueden lastimarse a sí mismas o a otros. Imagínate caer por unas escaleras. O manipular algo en la cocina, por ejemplo. Exacto. Pero luego añade algo que a menudo se nos olvida, que es el impacto emocional. Describe que al despertar, estas personas pueden sentirse profundamente avergonzadas. Claro. Hay un coste humano, un sufrimiento real ahí detrás. Vale, entiendo el qué, pero el cómo se me escapa. Esto me lleva a una pregunta que parece casi imposible de resolver, si lo principal de un sonámbulo es que se mueve. Claro. ¿Cómo demonios consigues una lectura cerebral fiable? Yo siempre he pensado que los electrodos de un electroencefalograma se volverían locos, que la señal sería un caos. Has dado en el clavo. Ese ha sido el gran muro, el gran problema de la investigación durante décadas. Para tener una señal cerebral limpia, la persona tiene que estar quieta. Ya. Y aquí, por definición, el sujeto de estudio se mueve. Pero este es precisamente el gran avance técnico del equipo de Ciclari. ¿Qué hicieron diferente? Pues, usaron un sistema de electroencefalograma de alta densidad. En lugar de los electrodos habituales, pusieron una red con muchísimos más, cubriendo todo el cuero cabelludo. Ajá. Y después aplicaron unos algoritmos, unas técnicas de análisis de datos súper sofisticadas, que funcionan como un filtro, ¿sabes? Un filtro increíblemente preciso, que separa el ruido del movimiento de la señal cerebral real. O sea, un logro técnico brutal. Brutal. Es lo que hace posible todo lo que viene después. Qué bueno. Y una vez resuelto eso, ¿cómo consigues que alguien tenga un episodio justo ahí, en el laboratorio? No se sentarían a esperar, ¿no? No, claro que no. Lo provocaron. Y el método es de lo más ingenioso. A ver. El paciente duerme una primera noche en el laboratorio para aclimatarse.
La clave es la segunda sesión. Se le mantiene despierto toda la noche. Toda la noche. Una privación total de sueño. Un momento. Les tienen sin dormir toda una noche y luego cuando por fin se duermen les pegan un susto. Suena un poco duro. Es intenso, sí. Pero es un método controlado y es fundamental para el estudio. La privación de sueño aumenta muchísimo la presión del sueño de ondas lentas. El sueño profundo. Exacto, que es la fase donde ocurren esas parasomnias. Así que, a la mañana siguiente, cuando el paciente está agotado y cae en ese sueño profundo, los investigadores emiten un sonido intenso y repentino por unos auriculares. Y ese sonido es el gatillo. Ese es el desencadenante. Es como darle un empujoncito al cerebro para que descarrile. Ya. Pero falta el paso más importante, el que lo cambia todo. Justo después de que termine el episodio, ya sea gritar, sentarse o caminar, los investigadores despiertan al paciente del todo. ¿Y? Y le hacen la pregunta clave: ¿qué estaba pasando por tu mente justo ahora? ¿Qué estabas experimentando? Ah, claro. Es ese puente entre lo que mide la máquina y lo que siente la persona lo que hace que esta investigación sea, pues eso, revolucionaria. Y entonces, cuando les preguntan, ¿qué descubren? ¿La mente está en blanco? ¿Es ese piloto automático del que hablábamos? Pues eso es lo más sorprendente de todo, porque la respuesta mayoritaria no fue esa. No. No. Más de la mitad de las veces, un 56% de los episodios, los pacientes contaron algo que nadie se esperaba con esa claridad. Estaban soñando. Soñando, pero sueños de verdad, con una historia, con una narrativa. Sí, sí. ¿Y qué historias? Narrativas increíblemente vívidas que además encajaban a la perfección con lo que estaban haciendo. A ver, dame un ejemplo. Los ejemplos del estudio son potentísimos. Un paciente estaba convencido de que el techo de la habitación se estaba derrumbando sobre él. ¡Qué angustia! Y sus movimientos eran, claro, para protegerse. El cuerpo no se movía por moverse, estaba actuando el guión de una pesadilla. ¡Qué fuerte! O sea, está viviendo una película de terror. Precisamente. Otro paciente, en un estado de pánico total, creía que había perdido a su bebé y lo estaba buscando desesperadamente entre las sábanas. Madre mía. Y hay un tercer ejemplo que a mí me parece casi poético de lo raro que es. Una mujer se levantó y se acercó a la pared porque, en su sueño, estaba intentando evitar que unas mariquitas se deslizaran por la pared y se cayeran. Un rescate de mariquitas. Una misión de rescate en toda regla. Es increíble. Una parte del cerebro está frita, dormidísima, pero otra está lo bastante activa como para organizar algo así. La mente es un sitio extrañísimo. Y lo que tienen en común todos esos sueños es un sentido de urgencia, de peligro, ¿no? Has dado en el clavo. Ciclari señala que estos sueños casi siempre giran en torno a una desgracia o una amenaza. El techo que se cae, el bebé perdido, los insectos en peligro. Claro. El cerebro no genera una experiencia agradable, sino un escenario de amenaza que parece que exige una respuesta física. Ya. Vale. Ese es el grupo mayoritario, los soñadores. ¿Y los demás? ¿Están todos viviendo estas pesadillas? No, y ahí está la otra pieza del puzzle. Un segundo grupo, de un 19%, encaja perfectamente con la idea clásica que teníamos. Ah. Estas personas no experimentaron absolutamente nada. Se despertaron y se encontraron haciendo cosas. Sus propias palabras fueron que era como estar en trance o en piloto automático. Sin historia, sin sueño, solo comportamiento. Y me imagino que el cerebro reflejaba esa diferencia tan abismal. De una forma clarísima. No era algo al azar. El equipo de Ciclari vio que los pacientes que soñaban mostraban patrones de activación cerebral muy parecidos a los de un sueño normal, sobre todo en áreas del pensamiento complejo. Ya. En cambio, en los que estaban en piloto automático, la actividad era completamente distinta, mucho más simple y localizada en zonas motoras. O sea, que la experiencia interna y la actividad neuronal iban. De la mano, totalmente. La mente y el cerebro contaban la misma historia, o en este caso, la misma ausencia de ella. Vale, esto es lo que no me encaja. A ver, el estímulo es el mismo para todos. Un sonido fuerte en el laboratorio. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ese mismo disparador provoque en una persona una historia de terror sobre un techo que se cae y en otra absolutamente nada, un simple movimiento? ¿Dónde está la variable? Esa es la pregunta del millón. Y la hipótesis central de Ciclari es:
Es que es una elegancia increíble. Ella sugiere que todo depende del estado en el que está el cerebro justo en el instante en que recibe el estímulo. El cerebro dormido no es estático, ¿sabes? Fluctúa constantemente, pasa por diferentes microestados de actividad. O sea que no es lo mismo que el sonido te pille en un momento que en otro. Exacto. La teoría es esta. Si el sonido llega cuando el cerebro ya está en un estado relativamente activo, quizá al borde de un sueño, un estado que puede generar experiencias complejas, entonces el cerebro tiene recursos para coger ese estímulo, lo integra en una narrativa y lo interpreta. Y como vimos, lo interpreta casi siempre como una amenaza. Pero si te pilla desconectado. Si el sonido impacta cuando el cerebro está en un sueño muy profundo, muy inactivo, no tiene capacidad de construir una historia. La señal de alerta llega, pero no hay un director de guión despierto para darle sentido. ¿Y entonces? Entonces el cerebro reacciona de la forma más básica que puede, con una orden motora automática. Produce un comportamiento sin una experiencia consciente que lo acompañe. Y lo más curioso es que en los que sí sueñan, nadie dice, oí un pitido y me asusté. Nadie. El cerebro se inventa una amenaza completamente diferente y mucho más elaborada. Es un detalle fascinante, ¿verdad? Es como si el cerebro recibiera una señal de alerta genérica, un peligro, y tuviera que rellenar los huecos con la peor historia que se le ocurra en ese momento. Basándose en sus miedos o lo que sea. Exacto. El sonido es solo la chispa. El incendio lo crea la mente. Y de hecho, el estudio confirmó algo que apoya esto. A mayor volumen del sonido, mayor era la probabilidad de provocar un episodio. Se necesita un empujón fuerte para sacar al cerebro de su inercia. Justo eso. Todo esto es fascinante desde el punto de vista científico, pero quiero volver a las personas que lo sufren, a esa vergüenza de la que hablábamos. ¿De qué sirve toda esta investigación en su día a día? ¿Les ayuda de alguna forma? Es una parte fundamental del trabajo de Sia Clary. Ella misma destaca 2 grandes beneficios para los pacientes. ¿Vale? El primero es puramente educativo y terapéutico. Durante mucho tiempo, la gente con parasomnia se ha sentido avergonzada, rara, o incluso ha pensado que se estaba volviendo loca. Claro, me lo imagino. Sus experiencias, sobre todo las más angustiosas, muchas veces no eran validadas por nadie. Debe ser un alivio enorme, pasar de pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué hago estas cosas? A entender que es un mecanismo cerebral concreto, que no es culpa tuya. Exacto. Esta investigación valida lo que sienten. Les dice, oye, lo que experimentas es real, no es tu imaginación. Es una construcción de tu cerebro que tiene un reflejo neuronal específico. Ponerle nombre. Eso es, ponerle nombre y entender el mecanismo puede ser un alivio inmenso. Reduce la vergüenza y la ansiedad. De hecho, Sinclair cuenta que para muchos pacientes el simple hecho de compartir estas experiencias con los investigadores y ser escuchados sin juicios ya era terapéutico. Me lo creo totalmente. Y más allá de ese alivio psicológico, abre la puerta a mejores tratamientos. Sin duda, ese es el segundo gran beneficio y mira directamente al futuro. Hoy en día los tratamientos suelen ser somníferos bastante genéricos. Básicamente intentan sedar el cerebro de forma global para que no se despierte a medias, pero no siempre funcionan y tienen efectos secundarios. Un enfoque un poco de matar moscas a cañonazos, ¿no? Exacto. Este estudio, al identificar que redes neuronales concretas están funcionando mal, abre la puerta a fármacos mucho más específicos. A la carta casi. A la carta. Se podrían desarrollar tratamientos que actúen solo sobre esos sistemas, siendo mucho más efectivos y con menos efectos secundarios. Es pasar de un enfoque general a uno de alta precisión. Entonces, para recapitular un poco, queda claro que el sonambulismo es muchísimo más que caminar dormido. Muchísimo más. Es un estado intermedio súper complejo, como un híbrido entre el sueño y la vigilia. Hemos visto que la experiencia interna puede ser radicalmente distinta, desde un sueño vívido y angustioso hasta un puro automatismo sin consciencia. Exacto. Y que la clave de esa diferencia parece estar en el estado preciso del cerebro un instante antes de que todo se desencadene. Y esto, a mí por lo menos, me deja con una pregunta final. Una idea que va mucho más allá del sonambulismo. A ver. Si el cerebro dormido, con recursos limitados, es capaz de construir una narrativa tan compleja y coherente como un techo que se derrumba solo para darle sentido a un simple sonido, ¿qué nos dice eso sobre cómo nuestro cerebro despierto interpreta la realidad cada segundo de cada día?
¿Hasta qué punto lo que percibimos como realidad objetiva es, en el fondo, una historia que nuestra mente crea constantemente para dar sentido a la avalancha de estímulos ambiguos que recibe del mundo? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.